¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Como les mencioné desde el video anterior, estos van a ser videos para reforzar lo que se ve en clase principalmente. Y obviamente hoy continuaríamos con lo que viene siendo capa de red, que viene siendo lo que incluye la unidad 2 de nuestro programa de estudio, en el cual principalmente vamos a estar viendo cómo funcionan los protocolos dentro de la capa de red para realizar la comunicación, asimismo cómo vienen siendo las tablas de enrutamiento, tanto dentro de un equipo como lo que viene siendo ya dentro de la red, asimismo lo que viene siendo el uso de un switch para llevar un control de las VLANs, que normalmente es una de sus funciones, y lo que es el funcionamiento de un router, en el cual vamos a ver cómo funcionan las rutas dinámicas, las rutas estáticas, y cómo se configuran dentro de un equipo Cisco principalmente, que es con los temas que trabajamos en este programa. Entonces, dentro de la capa de red, en este caso sobre el modelo OSI, pues lo podemos encontrar en lo que viene siendo la capa 3, ¿sí? En la cual, pues obviamente, como podemos ver en pantalla, tenemos el encapsulamiento que se va dando a partir de la capa 4 en el modelo OSI. De ahí pasa a la capa de red, que se convierte en paquete, y por último lo que viene siendo convertirse en una trama para viajar a través de la red y hacer el desencapsulamiento correspondiente principalmente. Ahora, tomando esto en cuenta, recordemos que el protocolo de la capa de red, existen varios protocolos, principalmente IP versión 4 e IP versión 6, que son los que nos permiten realizar una comunicación de equipo a equipo. Muchos a veces cuando escuchamos hablar de IP versión 4 o IP versión 6, pues simplemente pensamos lo que viene siendo IP de origen e IP de destino, pero IP todavía tiene muchas más funciones de las que uno principalmente cree. En este caso vamos a ir viendo cada una de sus características. Lo que viene siendo IP lleva un encapsulamiento, en el cual pues tenemos lo que viene siendo desde la capa de transporte. Recordemos que podemos tener el dato y tenemos el encabezado de la capa de transporte. Cuando pasamos lo que viene siendo a la capa de red, pues ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Todo este PDU de la capa de transporte se convierte simplemente en un segmento al cual se le va a añadir el encabezado IP principalmente. Entonces, en ese caso, IP tiene varias características, lo que viene siendo sin conexión, servicio mínimo, que anteriormente ya lo hemos visto como máximo esfuerzo, e independientemente de los medios, en la cual principalmente la característica sin conexión, ¿a qué se refiere? El protocolo IP no sabe, como ahí lo menciona en pantalla, si el receptor está presente, si la carta llegó, o en este caso el paquete, o si el receptor puede leer el paquete que se le está enviando, porque recordemos que lo veíamos en el video anterior. Es muy importante que los equipos que se están conectando manejen el mismo protocolo de comunicación, o sea, que sepan el lenguaje en el cual se van a estar comunicando, porque de nada me sirve yo estar trabajando sobre un protocolo y que en mi destino no reconozcan el protocolo que yo estoy tratando de utilizar para la comunicación. Entonces, en el caso de IP es exactamente lo mismo. Y obviamente en este caso el receptor pues no sabe cuándo le va a llegar directamente dicho paquete, ¿sí? Entonces a eso se refiere principalmente la característica de comunicación sin conexión. Perdón. Ahora tenemos lo que viene siendo máximo esfuerzo, que lo conocemos de esa forma, o que en este caso ahora lo está manejando como entrega de servicio mínimo, en la cual pues obviamente se envían todos los paquetes a través de la red, todos los paquetes que corresponden al paquete IP. Pero no necesariamente tienen que llegar todos los paquetes a su destino. O sea, normalmente este protocolo IP no garantiza que se reciban todos los paquetes enviados. Otros protocolos administran el proceso de seguimiento de paquetes y de aseguramiento de entrega, como lo que viene siendo TCP. Pero en el caso de IP simplemente se va a dedicar a enviar, pero no verifica o no garantiza su entrega. Y por último, una de las más sencillas de las características de protocolo IP viene siendo que es independientemente de los medios. ¿A qué se refiere? Como lo podemos ver en la imagen,
IP puede funcionar en las diferentes tecnologías como puede ser cable de Ethernet, serial, fibra óptica, conexiones inalámbricas, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, perdón, en este caso no importa el tipo de medio por el cual se esté transportando, sino que simplemente nos va a dar una comunicación sin problema. Ahora, hay algo que tomar en cuenta. La capa de red tiene en cuenta una de las características más importantes del medio, que es el tamaño máximo de PDU que a cada medio puede transportar. Esta característica se conoce como unidad máxima de transmisión o MTU, que de hecho ya lo hemos visto anteriormente, o bueno, que se los he mencionado un poco en clase. Algo que debemos de tener muy en cuenta viene siendo dentro de la capa de red, que es algo de importante, una de las características, viene siendo el tamaño máximo del PDU que este puede transportar, que nosotros lo conocemos como MTU, que viene siendo la unidad de transmisión máxima, en la cual pues lleva un control en el tamaño máximo del paquete que puede viajar a través de la red. Así que veíamos que IP, sus características vienen siendo principalmente esa, sin conexión, independientemente de los medios, independiente de los medios, perdón, y de máximo esfuerzo que anteriormente lo conocíamos. Entonces IP, esas son sus características, sea IP versión 4 y IP versión 6. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla viene siendo el encabezado de IP versión 4. En este caso está dividido en 4 bytes en horizontal y 20 bytes en vertical, en lo cual refiere el tamaño que tiene cada uno de los aspectos que vemos ahí. Todo lo que vemos ahí ahorita en pantalla viene siendo principalmente el encabezado, o sea, toda la información, que era lo que les mencionaba hace rato. No, cuando hablamos de IP muchas veces pensamos que nada más IP de origen o IP de destino, pero lleva todavía más información dentro de este mismo. Los que vienen en color morado, principalmente el verde, el azul y uno que se ve como café, son en este caso los campos más importantes del encabezado IP versión 4, lo que viene siendo la versión que nos va a indicar si es versión 4, si es versión 6, lo que viene siendo el apartado de servicios diferenciados, que en este caso ese apartado nos va a indicar qué tanta prioridad puede tener un paquete que viaja a través de la red. Recordemos que, que los paquetes pueden viajar a través de distintos equipos y muchas veces podemos encontrarnos puntos donde puede estar la red más saturada que en otros lados. Entonces, en este caso, cuando llega a un dispositivo, lee esa información. Si verifica que el paquete es urgente, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le va a dar permiso para que pueda pasar, dándole prioridad sobre otros paquetes que estén a la espera de pasar por ese punto. Ahora tenemos lo que viene siendo también el tiempo de duración, que normalmente lo conocemos como TTL o tiempo de vida. En este caso, ¿qué nos va a indicar? Pues cuántos saltos o cuántos puntos va a llegar dicho paquete para poder viajar o poder llegar a su destino. El tiempo de vida nos va a permitir que, pues que obviamente si el paquete se pierde o por X razón no puede llegar a su destino, se elimine completamente. ¿Para qué? Para que no nos esté causando saturación dentro de la red con paquetes perdidos, porque siempre hay paquetes perdidos, no se garantiza al 100% que todos los paquetes lleguen a su destino a tiempo, ya sea por pérdidas, etc. Entonces, eso viene siendo principalmente en este sentido. Luego tenemos lo que viene siendo protocolo. En el caso del protocolo normalmente nos indica el protocolo que está trabajando sobre la cámara inferior. En este caso vendría la información del protocolo TCP, del protocolo UDP o el protocolo ICMP. Y por último, pues obviamente más importante lo que viene siendo la dirección IP de origen, así como la dirección IP de destino. Entonces, esos puntos que acabo de mencionar, pues normalmente vienen siendo dentro de los más importantes al momento de trabajar con el protocolo IP versión 4. Entonces, IP versión 4, pues obviamente lleva mucho tiempo trabajando. Actualmente, desde hace un tiempo, pues ya se considera que se agotaron las direcciones IP versión 4, por eso se empezó a trabajar con la versión de IP versión 6, en las cuales, pues obviamente, la idea es que todos puedan tener
conectividad principalmente a través de una dirección IP pública. Actualmente muchos equipos trabajan con un protocolo que se llama NAT. ¿Para qué? Para sustituir en este caso, es un parche principalmente que ayudó a solventar la falta de direcciones IP públicas versiones 4, ¿sí? Entonces el protocolo NAT es normalmente lo que nos ayuda en este sentido. ¿Para qué? Para que sigamos trabajando con IP versión 4, aunque recordemos que de hace unos años para acá ya muchos equipos ya empiezan a trabajar con IP versión 6, pero desde que empezamos a tener las limitantes de direcciones IP versión 4, pues NAT fue el que ayudó a solventar esta necesidad. Obviamente conlleva un poco más de trabajo en este caso cuando se trabaja con el protocolo NAT. ¿Por qué? Porque obviamente nos da una dirección IP privada que después se tiene que traducir en IP versión pública para que al final pueda viajar a través de la red. Entonces, así como veíamos que lo que viene siendo IP versión 4 prácticamente está limitado en cantidad de direcciones IP. ¿Por qué? Porque obviamente hubo un uso indebido de estas mismas direcciones IP, se dieron desproporcionadamente principalmente, entonces empezó a haber una escasez. Es por eso que entró lo que viene siendo a configurar la IP versión 6. Teniendo eso en consideración y de aquí a que se puso a trabajar IP versión 6, había que ver una manera en la cual se solventara dicho problema. Fue cuando entró lo que viene siendo el protocolo NAT, que era lo que les mencionaba anteriormente. NAT prácticamente hace una traducción de una dirección IP privada a una dirección IP pública, que normalmente todos los routers, nuestros proveedores de internet, nos proveen una dirección IP pública, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros enviamos una información para conectarnos con un servidor, pues NAT se tiene que encargar de hacer la traducción en este sentido para enviar el paquete con la dirección IP pública de nuestro router en lugar de la dirección IP de nuestro equipo en ese momento, porque recordemos que las direcciones IP privadas pues obviamente no van ligadas con las direcciones IP públicas, ¿sí? Entonces, NAT principalmente esa es su función. Hay diferentes características que ya las habíamos visto también en clase, lo que viene siendo NAT dinámica, NAT de sobrecarga, NAT estática. Entonces, en este sentido, si vemos en lo que viene siendo la reproducción en pantalla, pues vamos viendo cómo se envía lo que viene siendo el paquete. Tenemos lo que viene siendo nuestra dirección IP interna, que en este caso, como se ve en el ejemplo, es la 192.168.10.10. ¿Sí? Entonces, en el momento que pasa por el router 2, tiene que asignar la dirección IP pública, porque aquí tenemos la dirección IP 209.165.201.1, que es a donde se va a comunicar directamente con el servidor o a donde se plantea que se haga el enlace, ¿sí? Entonces, en este caso se debe de asignar una dirección IP pública para hacer esta comunicación de este equipo a este equipo. En este punto es donde se hace el cambio o la traducción de la dirección IP privada a una dirección IP pública. Entonces se envía lo que viene siendo el paquete, llega a su destino. Cuando el servidor responde, en este caso no va a responder directamente a nuestra dirección IP privada, sino que va a responder a la dirección IP pública de donde en realidad recibió el paquete. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pues ya menciona, ok, yo te estoy regresando tu respuesta, pero te la estoy regresando a la dirección 209.165.202.26. Entonces, en ese caso, llega a router donde se hizo el intercambio con NAT, y en ese caso, este router debe de llevar un registro de todos los cambios que va haciendo con cada uno de los paquetes, a dónde los envió y a quién le asignó la dirección IP. Entonces, al momento de revisar en su registro va a decir, yo hace un rato había enviado un paquete que correspondía a esta dirección IP. Entonces, cuando llega la respuesta de regreso, lo único que va a hacer en este caso es asignar la IP correspondiente al equipo que había hecho la traducción, que en este caso es 192.168.10.10, para que al final de cuentas llegue a su equipo. En este caso, y que algunos me preguntaron en clase también, ¿por qué el router 1 no lo hacía? ¿O por qué en este caso no hacía la traducción? Porque o al menos como lo representa la imagen, el router 1, no hace una traducción de dominio, o sea, no está trabajando sobre protocolo NAT, sigue trabajando con direcciones IP privadas. Entonces, hasta el punto de que en este caso R2 es el que tiene la configuración de NAT, pues en este caso es el que va a hacer o se va a encargar de la traducción de nombre de la dirección IP,
¿sí? Entonces es por eso que en este ejemplo así lo vemos, pero en algunos casos puede ser directo, o sea, desde router 1 al equipo hacer la traducción y a la vez que sale a través de la red. Entonces, principalmente. Ahora, como les mencionaba, tenemos tres tipos de direcciones IP, lo que viene siendo NAT estática, NAT, perdón, no es, pausa, como les mencionaba, tenemos tres tipos de protocolos NAT, lo que viene siendo NAT estática, NAT dinámica y NAT de sobrecarga, o que también se le conoce como traducción de la dirección del puerto o path, ¿sí? Entonces, principalmente lo que viene siendo NAT estática se maneja de la siguiente manera, que solamente vamos a tener una sola dirección pública para traducir lo que viene siendo las diferentes direcciones IP privadas que podemos tener aquí, ¿sí? Que normalmente en algunos casos se utiliza para servidores, en las cuales podemos tener, como en el ejemplo, la dirección IP 10, 11 y 12, y solamente asignarle una sola salida en este caso, que va a ser nuestra conexión a lo que viene siendo una dirección IP pública. Entonces, esta va a ser la única conexión que va a tener esta dirección IP para la traducción de direcciones de IP, en este caso de IP privada a IP pública. De ahí tenemos lo que viene siendo NAT dinámica, que la NAT dinámica en este caso puede tener varias direcciones IP públicas en las cuales puede trabajar para hacer la comunicación. O sea, yo aquí tengo un conjunto de direcciones IP públicas que puede ser 4, 5, 6, varias, etc. Y dependiendo cuál esté disponible, pues yo puedo utilizar esa dirección IP pública. ¿Para qué? Para que tenga mi salida mi dirección IP privada. Entonces, normalmente para eso se utiliza lo que viene siendo la NAT dinámica, para tener un conjunto de direcciones IP para hacer la traducción de NAT. Al igual, obviamente tenemos que tener pues direcciones IP públicas siempre para poder tener la comunicación. Como aquí lo marca, dice, ok, esta está ocupada aquí, pero tenemos estas otras tres disponibles para el resto de las comunicaciones que pudiéramos tener y que ocupan salida a través de este router. Entonces, como les voy a mencionar, dinámica se refiere a que tener varias direcciones IP públicas para que mis direcciones IP privadas puedan salir. De ahí pasamos a lo que viene siendo la NAT de sobrecarga, que hasta cierto punto es la más conocida. ¿Por qué es la más conocida? Porque muchos equipos en la red trabajan de esa manera, en las cuales una sola dirección IP pública puede tener varias direcciones IP privadas en las cuales esté trabajando. Como podemos ver en la imagen, en este caso, se va viendo la traducción que va haciendo. En este caso estamos viendo lo que viene siendo la comunicación de dos equipos, dos que tienen de dirección IP privada, que viene siendo la terminación 10 y terminación 11, los cuales se conectan a través de un mismo router y se quieren conectar a dos servidores diferentes, una con la terminación 200.1 y 202.129, ¿sí? Entonces tenemos lo que viene siendo nuestra IP, que menciona en este caso ya también lo que viene siendo el puerto de salida. Está indicando que está saliendo a través del puerto 1555 y 1331 correspondiente en este caso, ¿sí? Entonces, tiene dos conexiones, como lo mencionábamos. Sale lo que viene siendo la conexión de cada uno, llega al router y en ese momento asigna lo que viene siendo la dirección IP, en este caso pública, que es la 200.226 y 200.226, pero por el puerto 1331. Aquí hay un error en la dirección IP, no lo tomen en cuenta, debería de ser 11, desconozco por qué les apareció así, pero en este caso, si ustedes pudieron ver, darse cuenta, ya tenemos que asignar el número de puerto para saber también lo que viene siendo hacia dónde va, ¿sí? A qué equipo corresponde. Y como les mencionaba, pues menciona la misma dirección IP pública para hacer la comunicación a cada uno de estos servidores, que en este caso cada uno se comunica a través del puerto 80 principalmente. Entonces, esta es la forma en la que trabaja NAT de sobrecarga. En algunos casos se supondría que podría
trabajar con varias cantidades de equipo. De hecho, creo que aquí se los mencionaba. En este apartado aquí les menciona que queda lo que les decía, que para en este caso poder trabajar utiliza lo que viene siendo los puertos de salida de cada equipo, y menciona que esta función pues permite tener hasta 65.536, aunque en algunos comentarios mencionan que que al menos teóricamente esa sería la cantidad. En la práctica puede llegar a los 5.000, 6.000 direcciones IP sobre una sola dirección, por así mencionarlo. Entonces, son algunas de las formas en las que se puede trabajar. Como les menciono, lo que viene siendo la traducción de direcciones de puerto, PAT o de sobrecarga, que también se le conoce, es la más conocida. ¿Por qué? Porque obviamente trabaja en lo que viene siendo en nuestras casas principalmente, o en algunos otros lugares. De ahí, ya que vimos lo que viene siendo NAT, vamos a pasar al siguiente tema, que viene siendo IP versión 6. Pero antes de pasar, una de las ventajas que tiene NAT, en este caso, pues viene siendo que conserva el esquema de direccionamiento legal registrado, aumenta obviamente la flexibilidad de las conexiones de la red pública, proporciona coherencia en los esquemas de dirección de red interna y proporciona una seguridad en la red. Son dentro de las ventajas que tienen obviamente utilizar NAT. Las desventajas en este caso es que obviamente pues deteriora el rendimiento. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recordar, cada uno de los paquetes que enviamos, no solamente cuando enviamos una foto se divide en 2 pedacitos, 10 pedacitos, 15 pedacitos, se tiene que dividir dependiendo lo que indique el MTU, que puede ser 1500, 1390, etcétera. Eso ya depende de cada uno de los routers. Entonces tiene que dividirlo el tamaño del archivo a ese tamaño de pedacitos. Entonces a cada paquete que va saliendo del modem o del router en este caso, tiene que hacer la traducción de NAT, en este caso de dirección IP privada a pública. Entonces, como ahí lo menciona, causa un deterioro en el rendimiento. También se deteriora lo que viene siendo la funcionalidad de extremo a extremo. ¿Por qué dice la funcionalidad de extremo a extremo? Porque obviamente esa traducción que tiene que hacer no me está permitiendo tener una conexión directa del cliente al servidor. Se reduce el seguimiento de IP de extremo a extremo, el tunneling se torna más complicado, el inicio de conexiones TCP pues puede interrumpirse. Entonces, como tiene sus ventajas, en este caso también tiene sus desventajas, aunque como les mencionaba, muchas veces tenemos mucho tiempo trabajando con NAT dentro de lo que viene siendo nuestras comunicaciones, aunque obviamente desde el 2011 pues seguimos trabajando con lo que viene siendo IP versión 6, aunque no todos los sistemas trabajan completamente con ese tipo de dirección. Ahora, hablando de dirección IP versión 6, sería el tema siguiente, en este caso, todavía hablando sobre el protocolo IP, porque recordemos que el protocolo IP no solamente va a abarcar hablar de IP versión 4, sino que también sobre las características que tiene IP versión 6. Bueno, como les mencionaba, vamos ahora a hablar sobre el protocolo IP versión 6, que en este caso es la actualización del protocolo IP versión 4. En el caso de IP versión 4, recordemos que nada más tiene un límite, o tiene un límite en este caso porque las direcciones IP se fueron acabando. En este caso, la cantidad aproximada son de 4.000 millones de direcciones IP. Recordemos que trabaja con 32 bits, que entonces nos da esta cantidad de direcciones IP, lo que viene siendo disponibles para cada uno de los equipos. Pero obviamente, y más en la actualidad, es imposible que esa cantidad no se ajuste para la infinidad de dispositivos que actualmente existen. Si desde hace 20 años ya se estaban acabando las direcciones IP versión 4, imaginen actualmente que tenemos más dispositivos, tenemos más accesibilidad a lo que viene siendo equipos de cómputo, laptops, lo que viene siendo celulares, tablets, el internet de las cosas, etcétera. Entonces, obviamente, pues, ocupamos más direcciones IP para cada uno de estos dispositivos. Entonces, en el caso de IP versión 6, pues tenemos alrededor de 340 sextillones de direcciones IP versión 6, que en este caso, pues podemos ver en la tabla la comparación de 1.000 millones a la comparación de un sextillón en direcciones IP. Hablamos que IP versión 4 tiene 4.000 millones aproximadamente,
E IP versión 6 tiene alrededor de 340 sextillones de direcciones IP. Entonces, pues, hasta el momento, para que se acaben dichas direcciones IP, pues creo que va a ser un poquito más complejo. Y pues obviamente tiene sus ventajas lo que viene siendo IP versión 6. Primeramente porque tiene un mayor espacio. ¿Por qué? Porque su tipo de configuración es de 128 bits. Ya no estamos hablando de 32 bits como era anteriormente IP versión 4. Tiene un mejor manejo de los paquetes y principalmente se elimina la utilización del NAT. Entonces, en este caso, cada dispositivo dentro de la red puede tener una dirección IP pública única a través de IP versión 6, en la cual permitiría, que era lo que mencionamos anteriormente, una comunicación directa de extremo a extremo entre cada uno de los equipos. Ahora, lo que tenemos en pantalla viene siendo el encabezado de IP versión 4, que hace la comparación con respecto al encabezado de IP versión 6. Lo que está en morado se supone que se conserva esos campos, que en este caso simplemente es la versión y obviamente la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. ¿Sí? En el caso de los verdes, pues se supone en este caso que cambian de nombre o simplemente cambian de posición con respecto a IP versión 4. Y por último, los que están en gris se eliminan completamente de lo que viene siendo el encabezado IP versión 6, que es lo que veríamos a continuación. Este es el encabezado de IP versión 6, en el cual, pues como mencionamos, tenemos la versión que va a indicar si es versión 4, si es versión 6, IP de origen e IP de destino, y lo que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5 campos. 4 que cambian lo que viene siendo su nombre y posición, y uno nuevo que se etiqueta como etiqueta de flujo principalmente. Las ventajas que tiene en este caso IP versión 6, pues como los mencionamos, tiene un formato de encabezado más sencillo, más simple, a diferencia de IP versión 4, elimina varias cosas y otras pues obviamente las mejora. Tiene un mayor contenido para aumentar el rendimiento y la eficacia del transporte. Su arquitectura jerárquica mejora la eficacia de routing, autoconfigura las direcciones e elimina la necesidad, volvemos a hablar de esa situación, de la traducción de direcciones de red, lo que viene siendo NAT. Ahora, el encabezado en este caso tiene un tamaño de 40 bytes que está dividido en 4 bytes en lo vertical, ¿sí? En la cual, pues obviamente queda lo que les mencionaba, versión, pues viene siendo exactamente igual que en IP versión 4, que va a indicarnos si es IP versión 4 o IP versión 6, dirección IP de origen y dirección IP de destino, de dónde viene y a dónde va. Que tenemos entonces lo que viene siendo la clase de tráfico, que es un campo de 8 bits, en el cual que es equivalente al campo DS. El campo DS en IP versión 4, si ustedes recuerdan, viene siendo el campo de servicios diferenciados, que nos iba a indicar que lo que viene siendo la prioridad que puede tener un paquete a través de la red, si es de urgente o si es de prioridad normal. Luego tenemos lo que viene siendo etiqueta de flujo, longitud de contenido y encabezado siguiente. Longitud de contenido, pues como aquí lo indica, proporciona el tamaño o la longitud del contenido del paquete IP versión 6. El encabezado siguiente en este caso es un valor que indica el contenido de datos que lleva el paquete, lo que permite que la capa de red transmita la información al protocolo de la capa superior apropiada. Luego tenemos lo que viene siendo límite de saltos, que en este caso pues es similar a lo que ya trabajamos anteriormente, que era el TTL o tiempo de vida, que en este caso pues obviamente nos va a indicar cuánto tiempo de vida va a tener el paquete, igual que en IP versión 4. Y como aquí menciona que cada router que reenvíe el paquete va a reducir su valor en 1. ¿Sí? Y obviamente si se pierde el paquete o se le acaba su tiempo de vida, obviamente si se pierde el paquete va a ser lo más seguro que va a pasar, se va a enviar lo que viene siendo el ISMP versión 6 en este caso, para indicar que el paquete no llegó a su destino porque excedió el límite de saltos. ¿Sí? Entonces este protocolo pues obviamente siempre va a salir en el momento que el paquete se pierda. Y por último tenemos lo que viene siendo la etiqueta de flujo, que en este caso indica cómo se reciben el mismo tipo de manejo que de los routers. O sea, sugiere que todos los paquetes con la misma etiqueta de flujo sigan el mismo camino. O sea, estamos indicando que anteriormente podrían cambiar de camino, podrían cambiar de rutas dependiendo qué tan saturada esté la red. Entonces, si eran 10 paquetes, los 10 paquetes podían agarrar diferentes caminos, pero en este caso, esta etiqueta de flujo permite
que si se identifica que un camino es viable, pues ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a través de ese mismo camino todo el flujo de paquetes principalmente. Entonces esa es una ventaja con respecto a IP versión 6. Sería dentro de las mejoras que tiene, y como ustedes pueden ver, pues está más simplificado dicho paquete. Ahora, como podemos ver en pantalla, recordemos que la aplicación, que también ya hemos hablado un poco de ella, lo que viene siendo Wireshark, nos va a permitir que visualizar todos los paquetes conforme se van enviando a través de la red, que nos indican su IP de origen, su IP de destino. Si ustedes se dan cuenta, ya tengo tanto IP versiones 4 como IP versión 6 en este caso. En el apartado que tenemos en este punto, pues podemos ver las diferencias entre el encabezado. También podemos ver los protocolos que está trabajando en este momento cada uno de los paquetes, que viene siendo desde TCP, lo que viene siendo browser, protocolo RP, etcétera, ¿sí? O si ustedes ven aquí, tenemos también lo que viene siendo el ISMP, que obviamente lo tenemos como respuesta cuando el paquete pierde su tiempo de vida. Entonces, en IP versión 4, pues aquí tenemos lo que viene siendo el protocolo IP, y podemos ver prácticamente todo lo que hemos hablado sobre el encabezado, lo que viene siendo la versión, lo que viene siendo el tamaño, lo que viene siendo el servicio diferenciado, el tamaño total del paquete, la identificación del paquete, ¿sí? Lo que viene siendo el tiempo de vida, que en este caso lo marca como 49, el protocolo de la capa a siguiente, que viene siendo en este caso que me lo menciona como TCP, lo que viene siendo el checksum, lo que viene siendo el IP de origen e IP de destino, ¿sí? Y si yo reviso cada uno de los paquetes, pues vamos viendo cómo va cambiando su tiempo de vida, va cambiando también el tamaño del paquete, principalmente. ¿Sí? Ahí vemos que me dice que su tamaño es de 1452, tenemos otro que es de 616, y así cada uno de los paquetes podemos ir visualizando la información que ya hemos hablado anteriormente sobre que tiene el encabezado. Tenemos también lo que viene siendo en IP versión 6 que tenemos en este caso. Pues aquí podemos igual ver que me dice, ¿sabes qué? Tu versión es versión 6. Recordemos que si lo menciona de esta manera, aquí tengo una versión 4 y me dice aquí versión 4, pero también lo podemos leer también en lo que viene siendo binario, que viene siendo 1, 2, 4. Tenemos el 1 activo. Si me voy a la versión 6, pues tenemos activo el 4 y el 2, que en total nos da 6, ¿sí? Entonces podemos ver lo que viene siendo cada uno de los campos actuando en este caso, desde dirección IP de origen, dirección IP de destino, su siguiente protocolo en este caso que viene siendo TCP, que también lo tiene que marcar, que es el que anteriormente veíamos, el tamaño del protocolo, lo que mencionamos que viene siendo en este caso el tipo de tráfico o servicios diferenciados. Entonces el encabezado viene siendo exactamente lo que les estaba mencionando. Obviamente ya lo vemos de esta manera al verlo actuar directamente en la red. Entonces todos los paquetes, todo se divide completamente en pedacitos, no es algo que se vaya poco a poco, sino que se va dividiendo en pedacitos y que viaja a través de la red. Entonces Wireshark va a ser una de las herramientas que vamos a estar trabajando en clase para ir visualizando obviamente lo que estamos viendo en clase, y pues obviamente que se den cuenta de que no solamente es información teórica, sino que también es práctica. Al menos con respecto a la unidad 1, en este video solamente veríamos lo que ya mencionamos, protocolo IP, todo lo que tiene que ver con las características de IP, IP versión 4, con su parche, en este caso NAT, e IP versión 6. Ya continuamos después con otro video con los demás temas, en este caso lo que viene siendo un switch y las VLANs. Por el momento sería todo. Les vuelvo a recordar que cualquier duda, pregunta o comentario pues me lo pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp que tenemos o en la misma clase.